Bueno, ahora vamos a ver la función Power Pivot, que el objetivo de esta función, pues como habíamos visto en clase, es obtener información de diferentes archivos, incluso pudieran no ser de Excel, pudieran ser de otras bases de datos como Access, tablas de SQL, no sé, pueden ser en otras fuentes, y hacer como un consolidado de todas esas bases de datos y poder armar tablas dinámicas a partir de todas ellas, ¿no? Ahora, ¿qué es necesario para que la función Power Pivot pueda ejecutarse, pues no tengamos problema en el armado de nuestras tablas dinámicas, resumen de información, etcétera? Pues es que exista una relación entre las tablas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo mi historial de ventas, donde tengo todas las facturas que he emitido desde la fecha, desde el año 2000. Tengo los clientes, los productos que he vendido y pues el vendedor, ¿ok? Pero para no ser pesada, por ejemplo, esta tabla, lo que hace el sistema que genera esta información es que los agrupa por códigos. En vez de poner el nombre del cliente, por fulanito 1, fulanito 2, etcétera, me pone el código que ese cliente tiene, ¿ok? 1, 2, 3, etcétera. Ahora, este código pues está relacionado con otra tabla. Por ejemplo, aquí tengo una donde está el catálogo de clientes, donde está el código, y ahora sí ya me aparece el nombre, pero podría tener también la información de contacto, RFC, etcétera, teléfono, no sé. Puede tener muchísima más información. Para hacerlo más ágil vamos a manejar ahora por el momento 2. También tengo pues mi catálogo de productos, donde está el código, donde están los productos, y en otro archivo de Excel está únicamente mi catálogo de vendedores, ¿okay? Estos archivos pudieran estar regados, ¿no? O sea, como les había comentado, incluso esta pudiera no ser una tabla de Excel, pudiera ser una tabla de Access, no sé. Y esta pudiera estar en otro archivo de Excel, en otra parte de mi escritorio, incluso podría estar, no sé, solamente esta hoja la podría yo tener en mi OneDrive, ¿ok? Entonces lo que va a hacer Power Pivot es consolidar toda esta información, ¿ok? Bueno, voy a cerrar toda mi información, todos los archivos de Excel que tengo abiertos. Voy a abrir un libro de Excel nuevo. Ok, bueno, tengo mi libro de Excel. Tengo aquí la función activa Power Pivot. En caso de que no la tengan, posiblemente aquí en datos tengamos un cuadrito verde donde dice ir a la ventana de Power Pivot. ¿Okay? Vamos a activarla. Entonces se crea esta pestaña y únicamente le damos clic en administrar. Okay, nos abre la ventana de Power Pivot. Power Pivot es, haciendo una analogía, pues como les había comentado, tal vez es el motor de un Ferrari, ¿no? O sea, como que imaginemos que Excel es nuestro carrito, no sé, una B, una Attitude, donde podemos trabajar con mucha información, podemos hacer tablas, consultas, etcétera. Pero este pequeño carrito pues está limitado a únicamente un millón de registros, es decir, 1 millón de filas, ¿okay? Lo que hace Power Pivot es que ese millón pudieran llegar a ser 10 millones, 15 millones, muchísima información que se va a trabajar desde acá, ¿okay? La ventaja de este Power Pivot pues es que al guardar nuestro archivo de Excel, va a comprimir toda esa información y nos va a dar un archivo muchísimo más ligero. O sea, el peso que pudiera llegar a tener toda la información si estuviera aquí sería demasiado, sería muy pesado. Incluso para crear una tabla dinámica tardaría muchísimo,
Y si la tengo en Power Pivot, pues esa tabla sí va a ser un poquito lento, ¿no? Pero a comparación de lo que podría tener acá, pues sí va a haber muchísima diferencia. ¿Okay? Bueno, vemos que aquí ya abrió Power Pivot. Lo que vamos a hacer ahora es jalar pues esa información de donde quiero obtener los datos. ¿Okay? Le voy a poner aquí de otros orígenes. Y aquí nos dice desde qué base de datos te quieres conectar. Desde SQL Server, SQL Azure, Access, como es Oracle, etcétera. Hay unos que ni conozco, pero pues bueno, nosotros lo tenemos en archivos de Excel y le damos clic en siguiente. Nos pregunta dónde están esos archivos y le digo que está aquí. ¿Okay? Le digo primero, está aquí, TD03 Análisis Power Pivot. Damos clic en abrir. Ahora, ¿las tablas tienen encabezado? Sí, ¿se acuerdan? Cada tabla tiene su respectivo encabezado, entonces le voy a marcar esta palomita para decirle, ok, todas nuestras tablas están manejando encabezados. Le clic en siguiente. Selecciono las tablas que voy a trabajar. En este caso tengo la de catálogo clientes, catálogo productos, historial de ventas. Entonces señalo esas tres que quiero importar. Y pues comienza a leer toda la información de esas tablas. Ok. Tarda un poquito más con la de historial de ventas, pero porque es obvio es donde tiene más información. Ok, vemos que todo se importó correcto. Le damos clic en cerrar. Ok, vemos que tenemos las mismas pestañas aquí como si estuviéramos en Excel, pero estamos trabajando en Power Pivot. Ok, aparentemente todo sigue igual. Aparentemente. Y lo que tenemos que hacer ahora para que funcionen nuestras tablas dinámicas, pues es armar las relaciones. ¿Por qué? Porque hasta este momento lo único que tengo aquí en código cliente son solamente números. Estoy en historial de ventas. Código cliente únicamente me está trayendo números. Si yo quiero armar una tabla dinámica con toda esta información, pues voy a agrupar por cliente, pero únicamente me van a aparecer los números y eso no me sirve. En mis resúmenes yo quiero ver los nombres, ¿no? Entonces tengo que armar relaciones, igual aquí con código vendedor, igual aquí con código producto. ¿Okay? Ahora, sin embargo, veo que para armar las relaciones necesito pues también las tablas en donde están cada código con su respectivo nombre. Veo que aquí tengo las de productos, tengo la de clientes. Me hace falta pues la tabla de vendedores. ¿Okay? Entonces puedo seguir trayendo más información. Esto puede ir creciendo. ¿Por qué? Porque no solamente depende de un solo archivo de Excel, puede depender de otros. Permítanme. Ok, entonces lo que nos hace falta es traer la tabla donde están los vendedores. Doy clic en otros orígenes para seguir trayendo más información. ¿Qué tipo de archivo es? Bueno, también es un archivo de Excel. Doy clic en siguiente, busco el archivo, que es, en este caso es este, TD03 catálogo vendedores. Clic en abrir. Mis tablas tienen encabezado, sí. Entonces, por lo tanto marco acá, clic en siguiente. Vemos que es la única tabla que hay disponible en ese archivo y le damos clic en finalizar. Comienza a importar esa información. Ok, vemos ahora que pues ya tenemos 4 archivos y así podemos traer varios archivos de otras partes de la computadora, incluso de otras computadoras que estén conectadas a la red, y pues ir creciendo este archivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Power Pivot? Bueno, supongamos que este catálogo vendedores lo jalé de una computadora que está en red
y este archivo pues se va actualizando. No sé, aquí es vendedor A, que hoy puede llamarse en Coca-Cola S.A. de CB, no sé, pero el que maneja las bases de datos de los vendedores, pues de un día para otro decidió cambiarle el nombre, no sea Coca-Cola SDRL, no sé, es el mismo cliente, únicamente que cambia el nombre. Entonces, quien maneje esta tabla puede ir actualizando, puede ir creciendo incluso la tabla, 9, 10, 11 vendedores, etcétera. Lo que hace Power Pivot es que con este botón actualizar comienza a actualizar todas las bases de datos. Es decir, como esta se tomó de una computadora en red, si alguien modificó el archivo, se va a actualizar. ¿Okay? Ahora, yo me posiciono sobre cada una y le puedo dar botón actualizar a cada una. Pero también tengo la opción, de actualizar todo. Es decir, quiero saber, quiero actualizar la información que cada quien ya trabajó. Ojo, cuidado, tendría que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si yo ya armé tablas de datos, tablas dinámicas con esto, pues hay que cuidar que quien maneje la información, pues al menos tener cuidado en conservar los encabezados. Que este encabezado que dice aquí serie, factura, folio, etcétera, importes, pues que se mantengan, ¿no? Que no vaya a cambiar los nombres, porque pues ya puede desarmar una relación, etcétera. Entonces ya las tablas no van a correr. Entonces, ¿qué podría cambiar una persona que maneja esto? Pues únicamente datos que están contenidos en la información pura, o ingresar más registros, ¿ok? Como les comentaba aquí con vendedores, pues quien maneje esto puede ir ingresando más. Ahora lo siguiente pues es armar esas relaciones. ¿Okay? Aquí abajito tenemos una pestaña que dice cuadrícula y otra que dice diagrama. Entonces nos vamos a diagrama y comenzamos a armar esas relaciones. Todas van conectadas a historial de ventas. Por ejemplo, código cliente, lo arrastro con código cliente que está aquí. Y vemos que aquí dice creando la relación. Luego, ¿cuál otro tiene relación? Código producto con código producto. Y también código vendedor con código vendedor. ¿Okay? Creamos la relación. Podemos irnos a la pestaña diseño, ver que todo esté bien. Aquí nos dice, aquí están las relaciones que existe. De la tabla que se llama historial ventas, tomas la columna código cliente, lo llevas a historial de ventas, lo llevas a la tabla catálogo clientes, código cliente. Entonces vemos que aquí que todo coincide, código cliente con código cliente, muy bien, código producto con código producto y código vendedor con código vendedor. Entonces todo muy bien. Aquí podemos editar, crear o eliminar alguna relación. Si nos equivocamos con una, podemos eliminarla y volverla a hacer. ¿Ok? Entonces simplemente damos clic a cerrar. Cerramos y ya. Pues ahora lo que nos queda pues es armar las tablas dinámicas. Armamos una tabla dinámica. Podemos ponerla en esta hoja, nuestra hoja 1. Le podemos decir que lo coloque aquí hoja de cálculo existente. Le puedo decir que lo coloque al principio, ¿okay? En la celda A1. Clic en aceptar y vemos que aquí ya está nuestra tabla de información. Ahora, resumir nuestra información, por ejemplo, para clientes, ¿qué tendría que arrastrar? Por ejemplo, el campo filas, nombre cliente, ¿ok? Ahora, nombre cliente, vemos que va a provenir, esto va a venir de tengo aquí nombre cliente. Si yo arrastro este campo a filas, ¿okay? Al arrastrar este campo filas, pues no hay más información. Digamos, en Excel no se podría armar una tabla dinámica, pero
este nombre cliente tiene relación con código cliente. ¿Por qué? Por el simple hecho de que están en la misma tabla. Y ahora código cliente a su vez tiene relación, que es la que yo armé, con esta columna. ¿Okay? Por este simple hecho, este nombre cliente ya vendría, ya tendría una relación con toda esta información. ¿Ok? Entonces, pues continuamos con mi tabla dinámica y únicamente le arrastro, ya arrastré nombre cliente y puedo arrastrar, por ejemplo, el importe de las ventas. ¿Ok? Muy bien. Y así pues armar la tabla dinámica como ya nos apetezca, etcétera. Supongamos ahora que queremos trabajar con, por ejemplo, con el año en que se hicieron estas ventas, porque aquí vemos que este total es el total desde el año 2000. ¿Okay? Una manera de hacerlo pues sería tal vez aquí insertar una columna que extraiga el año, pero la intención es obviamente no modificar nada acá. ¿Por qué? Porque nosotros posiblemente no seamos quienes trabajemos con esta información. Si yo inserto una columna acá, cada vez que me manden un archivo actualizado tendría que estar insertando nuevamente esta columna para poder extraer el año, y esa no es la intención. Ahora, como yo sí tengo acceso a toda esta conexión, donde a la parte donde hago la conexión de esas tablas, pues aquí sí puedo hacer las modificaciones. Por ejemplo, en historial de ventas, donde están todos los registros, puedo insertar, botón derecho aquí, insertar una columna. Nos dice que va a ser una columna calculada. Ok, nos dice columna calculada 1. Ahora, ¿qué vas a tener en esta columna? Pues voy a tener el año de esta fecha. Ok, simplemente si abro, selecciono la celda donde está la fecha, cierro paréntesis, le doy enter y automáticamente no tengo que arrastrar ni copiar nada, porque pues ya estoy trabajando con bases de datos puras. Entonces se entiende que lo que tengo en el primer registro pues va a ser lo mismo para todos. ¿Ok? Entonces por eso automáticamente me calcula los años. Y también le puedo cambiar el nombre a esta columna. En vez de llamar columna calculada, le puedo llamar columna año. Muy bien. Regreso un momento a mis tablas dinámicas. Okay, vemos que se crea la columna año. Entonces puedo arrastrar año a, por ejemplo, el campo columnas. Y bueno, yo tengo aquí las ventas por cliente de cada año. Ok, hasta el 2016. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer con Power Pivot? Pues como les había dicho, la intención de usar esto pues es armar las relaciones ahí en Power Pivot y actualizar todo si alguien hizo alguna modificación en su respectivo archivo. Por ejemplo, aquí le voy a decir no guardar. Supongamos que quien maneje la información del historial de ventas se equivocó en las ventas del cliente A, que es el cliente A, es el cliente 1. Se equivocó en las ventas del año 2000, y aquí en vez de haber puesto, por ejemplo, 2000, debió haber sido 2 millones. Vamos a poner esa cantidad para que se note pues la modificación que va a haber, ¿no? Entonces esta persona me envía nuevamente su archivo o simplemente la guarda en su computadora, pero yo tengo acceso a este archivo desde la red. Únicamente tendría que guardar el archivo. Okay, guarda el archivo con la modificación que haya realizado. Puede incluso tenerla cerrado. Y yo le puedo decir
vamos a ver que aquí debe haber una modificación. Únicamente le doy actualizar todo, y lo que hace primero Power Pivot pues es recuperar toda la información actualizada de los diferentes archivos, de todos esos archivos, y posteriormente pues actualizar las tablas dinámicas, que es así, ya están construidas en Excel. Ok, ya vemos que aquí pues ya creció, eran 40.000 no sé qué, y ahora pues ya pasan a ser los 2 millones. Entonces esta herramienta es muy potente cuando estamos trabajando con muchísima información. Y un dato más, okay, vamos a guardar el archivo. Voy a guardar el archivo. Voy a ponerle resumen con Power Pivot. Ok, le doy resumen Power Pivot. Bien. Ok, aquí tengo mi archivo resumen Power Pivot. Fíjense en el peso, pesa únicamente 966 kilobytes, menos de 1 mega, que solamente pues estos dos, pues ya aquí tengo, aquí no es mucho, 9 kilobytes, pero aquí tengo casi 4,5 megabytes. Entonces vemos que Power Pivot pues el hecho de manejar muchísima información pues no nos está afectando significativamente. Incluso aún vemos que hay mucha compresión. Entonces nuestro archivo queda ligero, entre comillas, ¿no? Pero pues sí, es otra funcionalidad que tendría Power Pivot.